lugares donde celebran con música. Por ejemplo, uno de ellos es en New Orleans o en Nueva Orleans, por la influencia que hay cuando están enterrando a un muerto. Me han dicho y he visto un poco ahí alguna información al respecto, nunca he estado ahí para comprobarlo, pero dice que van con música de jazz a enterrar al difunto, ¿verdad? De cualquier manera, yo pienso yo, que por más alegre que la gente parezca en ese momento, creo que profundamente va a haber una tristeza por la partida de un ser querido. Pero la mayoría de tiempo, cuando vamos a un funeral, usted sabrá que es algo solemne. Es más, si una persona está ahí riéndose y haciendo chistes, hermano, es hasta cierto punto una falta de respeto a lo que está sucediendo en ese momento. Porque el ambiente nos llama a esa tristeza que nos hace a meditar. Y cuando Eclesiastés está hablando, dice que es mejor estar en ese ambiente que estar en la casa del placer. Porque muchas veces cuando estamos en ambientes de mucha alegría o mucho placer, en este caso, esa risa, dice, aunque sea una risa que sea fuerte, aunque sea una risa obvia, en algún momento concluye el escritor y dice, y esto también es vanidad. ¿Por qué razón? Porque todo placer es pasajero. Todo placer en la vida es pasajero. Se acaba. Y entonces uno a veces disfruta más los recuerdos que el momento. Yo creo que es una realidad, ¿verdad? Uno disfruta más el recuerdo que el momento. ¿Sabe qué es lo más triste? Cuando quizás le comentaba yo aquella historia de un pastor que dice de que un día se levantó carnal y dijo, no, hoy no voy a ir a la iglesia, me voy a inventar una enfermedad, como muchas veces sucede, ¿verdad? Dice, hoy tengo privilegio, me voy a hacer el enfermo. Hermano, no puedo hablar. Pero el pastor entonces se inventó eso, dijo, hermanos, no puedo llegar, no puedo, estoy mal, no puedo predicar. Y se fue a jugar golf. Dijo, estoy cansado de la iglesia, estoy cansado de todo, me voy a ir a relajar, me voy a jugar golf. Dice que puso su pelotita de golf y cuando hizo el primer tiro, quedó asombrado porque el primer tiro se fue directamente al agujero. Hermano, un tiro milagroso, ¿verdad? Hermano, y tuvo un juego casi perfecto. El punto es que no se lo pudo contar a nadie. Porque todo el mundo creía que estaba enfermo, ¿no? Eso sí es triste, ¿va? Tener una victoria tan grande así y no poder contarlo, ¿va? Pero a veces cuando a usted le pasan cosas insólitas, cosas extraordinarias, ¿verdad que a veces disfrutamos más el contarlo que en el momento que se vive? Porque por más buena que sea la experiencia, todo en la vida es pasajero. Por esa razón es que cuando habla de la risa del placer, dice, esto también es vanidad. Vanidad es sinónimo de nada, de vacío. Esto también es vacío. Se acabó, terminó. Ahora, cuando está hablando entonces el apóstol Pablo de esta tristeza que él dice que le causó a los hermanos con su primera carta, porque en la primera carta Pablo reprende a la iglesia de Corinto porque había divisiones, había inmoralidad, había deslealtad, había un montón de cosas que entonces en la guianza del Espíritu Santo Pablo comienza a escribir y a reprender a la iglesia, al grado que cuando la leen les causó tristeza a la iglesia. Pero dice que esa tristeza los hizo que se arrepintieran, que reflexionaran y que pudieran corregir su camino. Una tristeza que viene de Dios. Creo que todos nosotros en algún momento hemos estado tristes por alguna situación. Es inevitable. Al ver un poquito acerca de esto, leí algunos artículos que psicólogos han puesto en relación a que dicen que las mamás, en este caso, que son las más apegadas a los niños, dice que se preocupan mucho cuando miran a un niño triste. Y entonces los mismos psicólogos decían, no se preocupe tanto, déjelo que experimente la tristeza, porque va a tener
que saber cómo lidiar con esas situaciones. Porque si usted no lo deja que experimente lo que es en sí la tristeza, cuando llegue va a causar cosas peores a su vida. Y me llamaba la atención que desde pequeños, porque desde pequeño comienza uno a tener esas situaciones. ¿Se recuerda usted cuando se aburría? ¿Cuántos de aquí se aburrían de pequeños? ¿Verdad que cuando uno ya va creciendo y las responsabilidades y todo lo demás crece, el aburrimiento como que se olvida de uno? Ya no se aburre uno, hermano. Se podrá preocupar, pero aburrido, aquello que le pasaba cuando estaba chiquito, que le decía, estoy aburrido. ¿Y cuál era la respuesta clásica de los padres? ¿O estás aburrido? Déjate, voy a quitar el aburrimiento. Anda, ayúdame con esto, anda a hacer lo otro. Y entonces uno decía, no, es que no, eso no es lo que quiero yo. Eso era clásico para mí. Me estaban enseñando que no tenía que decir. Podría estar aburrido, pero mejor me lo callaba, hermano. En este caso, ¿verdad? Porque me salía peor la cura si se lo decía a mis papás, en este caso. Ahora, el punto es que todos hemos experimentado tristezas y todos vamos a experimentar algún tipo de tristeza. Y lo que veo importante en la Biblia es que tengo que identificar, bueno, ¿esto viene de Dios o no viene de Dios? ¿Esto me va a ayudar, me va a edificar? ¿O realmente lo que quiere esta situación es hundirme? Muy importante que podamos reconocer eso, porque Dios quiere que tengamos su gozo en nuestras vidas. Ahora, quiero llevar algunos ejemplos de situaciones en donde podemos ver la tristeza y cómo podemos atacar esas cosas. Fíjese que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, del versículo 6 al 10, encontramos el relato de Ana, que fue la mujer del profeta Samuel. Que usted sabe la historia de Samuel. Desde niño fue dedicado al servicio del templo de Dios, pero fue un niño de promesa, un niño milagro, el profeta Samuel. Lo que sucedía es que su padre tenía hijos con otra mujer llamada Penina, y esta mujer, que en el libro de 1 Samuel capítulo 1 verso 6 se le identifica como la rival de Ana, dice 1 Samuel capítulo 6 verso 10, dice, perdón, 1 Samuel capítulo 1 verso 6, dice, y su rival la provocaba. La TLA dice, Penina se burlaba de ella. Esa provocación era burla. Dice que su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, fíjese que Ana iba a la casa del Señor, pero solo el hecho de pensar que Penina iba a estar ahí, le amargaba la festividad. Dice, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Entonces el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? Y es que el problema muchas veces en muchos de nosotros, yo me incluyo ahí, no es que lloremos, el problema es cuando no comemos. Por ejemplo, el día de ayer, después de estar estudiando un poquito, de repente mi esposa me dijo, ¿vas a comer? Ya me tocaba comer. Y le dije, no, me voy a acostar, le dije, porque no me siento bien, me dolía la garganta. No me siento bien, le dije. Y hasta lo dudó un poco, ya cuando me levanté, que pude dormir algo en eso, ya me levanté mejor. Me dice, sí estabas malo, me dice, porque te fuiste a dormir sin comer. O sea, el hecho no era que me hubiera ido a acostar, ¿verdad? Que eso es insólito también, pero que me hubiera ido sin comer. Y eso a veces nos pasa mucho a nosotros, ¿verdad? Por eso dicen ahí que enfermo que come, no muere, dice. Y aquí el punto es que era tal la tristeza que dice que lloraba y no comía. Y se preocupó el marido y le dice, ¿por qué está triste tu corazón? No soy yo para ti. Este hombre tenía su autoestima muy alta, ¿verdad? Porque le dice ahí en este caso, ¿no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó y después de haber comido y bebido en Silo, que era el lugar donde estaban,
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella todavía muy angustiada, fíjese que había comido, había bebido, pero su corazón todavía estaba angustiado. Dice, lloraba y no era cualquier llanto, amargamente. Yo pienso que ese llanto era un llanto de tristeza mezclado con cólera y un tantito de sed de venganza. Es mi opinión, ¿ya? Es mi opinión. Porque año tras año, la ingrata rival, no porque fuera mala ella, pero en la actitud que tenía, ¿verdad? Dice que se burlaba de ella, se burlaba. No sé qué le diría, no lo pone acá, pero eso causaba amargura, causaba dolor en la vida de Ana. En el verso 18 podemos ver, dice, después de que tiene un encuentro con el sacerdote, hace un voto con el Señor y le dice al Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a tu servicio. Después de que el sacerdote la confunde con una mujer borracha y al final se da cuenta que estaba derramando su alma delante de Dios, en el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante, porque había recibido una palabra que le daba esperanza. Lo que vemos acá es que después, usted sabe la historia, el Señor le otorgó a Samuel, ella cumple el voto, lo lleva y dice que año tras año le hacía una túnica y la llevaba. Y en una de esas ocasiones el sacerdote, al ver esa actitud de la responsabilidad y la dedicación que Ana tenía para con el voto que había hecho con Dios, la bendice y le dice, Dios te dé hijos, y vemos más adelante que le dio hijos e hijas. No solamente fue Samuel, sino que lo bendijo Dios abundantemente. Ahora, ¿qué era lo que causaba la tristeza de esta mujer? ¿Qué era lo que causaba la amargura? ¿Qué era lo que la hizo perder el hambre, llorar? Y si el Cana, obviamente, ¿para qué ha dicho eso? Él, sin duda alguna, trataba en lo que podía de ser un buen marido y amaba a Ana. ¿Para qué ha dicho eso? ¿Qué era lo que hacía que esta mujer no pudiera recibir el cariño, toda la demostración de su marido? Era esa burla que recibía. Fíjese que la burla trae tristeza. Si alguna vez se han burlado de usted, trae tristeza. Dígame usted si no hemos sentido en algún momento algún tipo de tristeza cuando hemos tratado nosotros que el español ha sido nuestro lenguaje inicial y de repente usted dice algo en inglés, lo dice mal y de repente solo mira que hacen. ¿Cómo se siente usted? Se siente mal. Me recuerdo en una oportunidad, la vida me dio una lección maravillosa a mí, de las que duelen pero que son buenas. Andaba por el Chinatown, allá por Manhattan, andábamos con mi esposa, y de repente había una persona, de las que se ponen así, insistente, ¿verdad? De que entra. Y, no, gracias, sí, entra. Hermano, andaba yo carnal, como muchas veces ando, y hermano, y de tanta era la situación de que estaba insistiendo, entra, que le contesté en español, él me estaba hablando en inglés. Come in. Y le contesté en español, dijo, ¿que no te das cuenta que no quiero entrar? Y el bandido me respondió, yo creo que en árabe o no sé qué, y yo creo que me maltrató y me dejó, hermano, peor, porque, o sea, si yo sabía que él no hablaba español, ¿por qué le estaba yo respondiendo en español? Era yo para hacerle ver, ¿verdad?, de que me tenía cansado. Pero se vengó y me dejó peor, porque hasta el día de hoy no sé ni qué me dijo, hermano. Pero lo que me dijo en el tono que me lo dijo, no sonó nada bien. Pero merecido me lo tenía yo. Hermano, porque en algún momento hemos tenido algún tipo de reacción a cuando usted quizás va a hacer un trabajo, no le salió bien y de repente se burlan de usted. O se burlan quizás de la ropa que se puso. Haga de cuenta que le invitaron a una reunión, era formal y usted llegó con shorts. O al revés, era informal y usted llegó con traje.
todo tipo de burla trae tristeza. Y en este caso, Ana recibe esa burla. Ahora, Dios permite situaciones como esta porque quiere Dios que busquemos nuestra vindicación, entiéndase, nuestra venganza, no en nuestros propios términos, sino como dice la Biblia, que dejemos toda venganza al Señor. Le voy a decir algo. La burla en la vida que tenemos por delante no se va a acabar. Siempre van a haber situaciones de burla. Van a haber situaciones que nos van a hacer sentir mal. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor y poner esas situaciones delante de Dios. Es tan sencillo esto, pero es tan difícil ponerlo en práctica. Cuando usted tiene la capacidad de poder tomar en sus manos una actitud de venganza, pero el Señor le dice, deja en mí la venganza. Dígame usted, si no fue vindicada, ¿no la bendijo más el Señor a Ana? Le voy a decir, con todos los hijos que Penina hubiera tenido, solamente había un Samuel, y ese Samuel el Señor se lo había dado a la mujer de la cual ella se burlaba. ¿Cuántos quieren tener Samueles en su camino, hermano? Bendiciones que solamente de Dios pueden venir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llegar ante el altar de Dios. Cuando hay esas situaciones que están, de poner su tristeza delante del altar de Dios. Por supuesto, Ana tuvo que pedir conforme a la voluntad de Dios. Estoy seguro en mi propia opinión, como dijera alguien, en mi propia opinión personal mía de mí, estoy seguro que no era la primera vez que Ana oraba. Pero puedo percibir que debe orar, Señor, dame para que esta bruja se calle. Señor, dame para que se lo ponga así enfrente y le diga, yo también puedo. Y Dios no respondía. Hasta que pidió conforme al deseo de Dios. Por eso es importante pedir conforme a la voluntad de Dios. Santiago 4, del 1 al 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Si usted me permite, yo creo que Ana no disfrutó mucho tiempo a su hijo. Lo disfrutó, dice que después que ya el niño estaba, la palabra que usa ahí es destetado, que ya no estaba dependiendo del cuidado inicial, lo llevó al templo. No lo disfrutó, pero es un voto que había hecho con el Señor. Era lo que Dios quería para la vida de ella. Y por eso Dios bendijo abundantemente más la vida de Ana. Ahora, el propósito de Dios no era que presumiera o compitiera, sino que criara al profeta Samuel. La burla trae tristeza, pero ¿cuál debe ser nuestra reacción? Ponerlo delante de Dios. ¿Cuándo dicen amén a eso? Ponerlo delante de Dios. Cada vez que venga esa burla, recuérdese usted de Ana. ¿Se recuerda usted que en la Biblia hay un libro que se llama el libro de Nehemías? Fíjese que en el capítulo 2 de Nehemías, Nehemías era un hombre que tenía una posición bastante buena delante del rey. Él era el que le servía el vino. Era una posición de alta estima. Pero en el capítulo 2 de Nehemías, versículo del 1 al 3, le leo y dice, aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Dice, yo nunca había estado triste en su presencia. Algunos dicen que era algo prohibido que el que servía el vino pudiera estar triste, a peligro de su propia vida. Dice que él nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Se le notaba al hombre. Tú no estás enfermo. Esto no es más que tristeza de corazón.
Entonces tuve mucho temor. Vea, ¿por qué tenía mucho temor? Porque su vida dependía de eso. Estaba triste delante del rey, quien no podía estar triste. Tuve mucho temor. Y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y sigue diciendo la situación. Lo que pasa es de que Jerusalén estaba destruida. Él se había enterado que Jerusalén estaba destruida y eso le causaba una profunda tristeza a su vida. El apóstol Pablo lo ponía de esta manera en el libro de Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 3. El apóstol Pablo, que era judío de judíos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hermano, fariseo de fariseo en este caso, amaba a su nación, Pablo. En el Romanos capítulo 9, del 1 al 3 dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, que es ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Es decir, cuando él miraba la rebeldía, la desatención, el orgullo, la ceguera de Israel, se sentía profundamente conturbado y se llenaba de tristeza. Y Pablo hubiera querido ser o tomar quizás el lugar que tuvo Pedro. Pedro fue el apóstol que el Señor le encarga la administración inicial al pueblo judío. Sin embargo, a Pablo le encargó a la gentilidad, los que no eran judíos. Así quiso Dios. Pero dice que Pablo tenía gran tristeza en su corazón porque lo que él amaba, al igual que Nehemías amaba Jerusalén y Jerusalén estaba destruida. Pablo amaba al pueblo judío y miraba que espiritualmente estaban destruidos. Cuando lo que amamos está destruido, está enfermo, está en una condición mala, causa tristeza al corazón. Quizás comenzando con su familia, usted puede ver situaciones a veces familiares que son críticas y el corazón se entristece. Puede haber quizás situaciones sociales que son críticas y el corazón se entristece. O a lo menos, debiera a lo menos causar un poquito de tristeza. Porque muchas veces, hermano, no nos causa tristeza hasta que nos toca lo que nosotros queremos. Le decía a algunos hermanos, me voy a atrever a opinar sobre esto con mucho cuidado, pero usted sabe que nuestro presidente ha sido muy controversial en conducta, en palabras y cuestiones así. Sin embargo, han habido cosas que es de aplaudir. Por ejemplo, en muchos estados la oración está volviendo otra vez a las escuelas. Leyes que estaban exigiendo que los pastores presentaran sus sermones para que las municipalidades lo aprobaran, están ahora recibiendo un ataque desde el gobierno para que sean anuladas. Lo que ha pasado con la embajada en Jerusalén, que todos lo prometían, pero nadie tenía el valor de poder hacerlo. Y es una situación que le corresponde a Israel por de hecho divino, indiscutible por el poder de la palabra, que su capital sea Jerusalén. Pero como ha tenido decisiones que nos afectan directamente a la comunidad hispana, entonces no es de nuestra simpatía. Pero le puedo asegurar que si sus decisiones afectaran a otra comunidad, nuestra simpatía sería distinta. Porque muchas veces no nos duele hasta que nos tocan lo que nosotros amamos. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer por las autoridades? Orar por ellas. Es lo que la palabra de Dios nos dice.
Ahora, fíjese que cuando Nehemías ve esa situación, comienza a tener una acción porque se da cuenta de la situación. Y yo veo aquí que algo que la palabra de Dios básicamente nos dice es que cuando hay una situación así, lo que debemos hacer es disponernos a ser instrumentos en las manos de Dios. Hermanos, si hay una situación de tristeza porque algo está malo, quizás usted no lo va a solucionar por completo, pero algo podemos hacer. Algo podemos hacer. Quizás lo más mínimo, pero podemos hacer algo. Y Dios puede usar eso pequeño para hacer grandes cosas. A Nehemías lo usó a tal magnitud que llegó a ser el gobernador más adelante de esa ciudad ya restaurada. Nehemías fue ayudado por la mano de Dios. Eso lo vemos en Nehemías 2:8, donde se dio cuenta de que la mano de Dios estaba ayudándolo. Pablo, que tenía ese pesar por Israel, sabía, hermanos, que al final de cuentas, aunque él hiciera lo que tenía que hacer, porque claramente dice en 1 Corintios capítulo 3, versos 6 y 7, dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da crecimiento. Nehemías llegó a hacer lo que hizo porque la mano de Dios estaba con él. Amados hermanos, si nuestra comunidad está sufriendo, nosotros tenemos un mensaje importante que darle a nuestra comunidad. Y si lo damos, hermanos, despreocupémonos, o mejor dicho, confiemos en el poder que Dios tiene en su palabra. Cuando usted deja la semilla del evangelio, cuando deja la semilla de esperanza, cuando deja la semilla de restauración, sepa y confíe que es Dios el que va a dar el crecimiento. Crecimiento no lo conseguimos nosotros, lo consigue solamente Dios a través de su Espíritu. Dice en el libro de Colosenses 2:19 que el crecimiento es de Dios, crece con un crecimiento que es de Dios. De hecho, en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versos 26 y 27, cuando está hablando acerca de cómo un hombre echa la semilla en la tierra, hablando del Evangelio, decía también, Marcos 4:26, decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y mire esto: y se acuesta y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota, crece. Dice, ¿cómo? Él no sabe. Él no sabe. Hermanos amados, Dios está perfeccionando su iglesia. ¿Cómo? No sabemos, pero Dios está perfeccionando su iglesia. La buena obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, Dios la va a perfeccionar porque lo dice su palabra. ¿Cómo? No sabemos, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Nehemías sabía que era una tarea que él no podía hacer, pero se dispuso a hacer su parte. Pablo sabía que era una tarea que no podía hacer, pero se dispuso a hacer su parte. Yo sembré, Dios va a enviar a otro que riegue, Dios es el que da el crecimiento. Entonces, cuando la tristeza por alguna situación esté llegando, por alguna situación difícil, caótica, de tristeza, lo único que podemos hacer es pedirle al Señor que nos use como instrumentos. Y lo mínimo quizás que podamos hacer, pero crea que en las manos de Dios, eso puede ser algo sobrenatural y extraordinario. Ahora, había otra situación. En el libro de Esther, usted sabe la historia de esa joven que llegó milagrosamente a ser la sucesora de una reina. En el libro de Esther vemos que cuando Esther llegó, había un enemigo llamado Amán que quería la destrucción de los judíos. Y entonces Dios utiliza a Esther para poder cambiar las cosas extraordinariamente. En el capítulo 9 de Esther, verso 22, dice: porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría, y de duelo en día festivo, para que los hicieran días de banquete y de regocijo,
y para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Cuando el pueblo judío se sintió que estaba siendo opresionado, perseguido, es más, exterminado, ese era el decreto que habían dicho, que exterminaran a los judíos. Dios posiciona a una joven, si me permite usted, insignificante, en la posición de más alta confianza del rey. Y Dios la guió para que el edicto de que los judíos fueran exterminados no se anulara, pero se cambiara. Y dijeran, de aquí en adelante los judíos pueden defenderse. Y cambiaron todo. Cuando cambiaron eso y se dieron cuenta que fueron librados de sus enemigos, cambió la tristeza en alegría. Amados hermanos, hay enemigos espirituales y que en algún momento pueden influenciar aún a personas que se convierten en enemigos materiales. Y cuando estamos siendo víctimas de los enemigos, causa tristeza a nuestra vida. Eso causa tristeza. ¿Cuántas personas no han sufrido la tristeza que en el trabajo hay una persona que usted sabe que la tiene en contra suya? Y quizás usted trata, hermano, de la mejor manera, pero no hay manera. Algo sobrenatural hace que usted no sea de su agrado. Y quizás en algún momento, aún si usted se ha identificado como cristiano o cristiana, es peor el asunto. ¿Sabe por qué a veces creo que es así? Porque como que la gente sabe y dice, es que es cristiano, es cristiana, no me puede tratar mal. Es una realidad, hermano. Mire, es una realidad política. ¿Sabe por qué los gobiernos tienen tanto cuidado con los musulmanes, con la religión del Islam? Porque si los insultan, las consecuencias son terribles. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de insultar a los cristianos? Quizás alguna, ¿cómo se llama? Una manifestación. Que uno habla, que uno va a salir a orar públicamente, hermano, y les va a incomodar el día. Pero ¿cuáles son las reacciones de los musulmanes? Actos terroristas. Y por eso muchas veces, cuando usted se identifica como cristiano o cristiana, le hacen y le hacen y le hacen, porque dicen, no, es que ella, por su creencia, no puede actuar como actuaría la otra persona. Pero ¿sabe usted qué es lo que ignoran? Que tenemos un Dios que cuida de nosotros. Y que si somos fieles a su palabra, hermano, Dios nos va a vindicar de una situación de humildad y va a poner nuestros pies en las alturas, como lo dice el profeta. Ahora, cuando estamos siendo atacados, eso causa tristeza. Quizás usted, hermano, dice, ay, es que ir a trabajar aquí requiere realmente que yo pueda tener ánimo, pero es una realidad. Ahora, déjeme decirle acá, el Salmo 13:2 dice, ¿hasta cuándo? Mire lo que el salmista habla, dice, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Alguna vez usted quizás ha pasado eso? Señor, ¿hasta cuándo? Ya pasaron meses, ya pasaron años. Le voy a decir algo que no es bíblico, aunque quizás si lo estudiamos con detalle podríamos encontrar que tiene mucha razón, pero hay un dicho en el mundo que dice, Dios tarda, pero no olvida. Es una realidad, hermano. Mire, y si permítame decirle eso, si permite que todavía usted y yo sigamos sufriendo cierta situación, ¿sabe qué? Él sabe que aguantamos. Él sabe que aguantamos. De hecho, hablaba con una persona, no voy a decir su nombre, pero hablaba con una persona y en relación al alumbramiento de uno de sus niños y le decía, ¿cómo estuvo? Dice, estuvo fácil, pero en el principio del embarazo no estuvo tan fácil. Y le digo,
Me llamó la atención porque dije, wow, ¿cómo es Dios? Le dije, porque con el primero sí estuvo crítico el alumbramiento, pero el segundo no estuvo crítico el alumbramiento, pero estuvo crítico los primeros meses. Así es Dios, fíjese que Dios no da cargas mayores que las que podemos soportar. Dice, quizás con el primero, el embarazo, toda una experiencia agradable, pero quizás el alumbramiento no estuvo tan así. Y en la otra fue al revés. Porque Dios sabe la medida de sufrimiento que aguantamos, hermano. Dice que no dará cargas mayores que las que podamos soportar. Así que si usted está diciendo, no, pero en mí eso es la excepción, permítame decirle no. Todas las tribulaciones que pasamos, todos los hemos pasado, hermano, de diferente magnitud y están siendo pasadas por hermanos alrededor del mundo, pero como dice el dicho, Dios tarda, pero no olvida. Por eso es que David aquí habla y dice, ¿hasta cuándo? Y hemos dicho en alguna oportunidad, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mire, en su tiempo perfecto, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Salmo 116, del 3 al 8, escuche esta palabra, 116, del 3 al 8. Los lazos de la muerte me rodearon. Mire cómo comienza. Los lazos de la muerte me rodearon. Y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Mire cómo dice, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes, pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrima, mis pies de tropezar. Clamemos y seremos salvos. Le repito una vez más, clamemos y seremos salvos. Por eso la palabra dice en Santiago 5:13, ¿sufre alguno entre vosotros? Quizás otra versión diga, ¿está alguno triste entre vosotros? La versión de las Américas dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Porque todo el sufrimiento de una u otra manera trae tristeza. Dice, ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Qué es lo que dice la palabra? Haga oración. ¿Estamos tristes? La medicina más efectiva que debe estar en el gabinete de nuestro corazón es, tengo que orar. ¿Hay alguno triste? Haga oración. Dice la TLA, si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Lo pone de una manera más sencilla. Si alguno de ustedes está triste, dice, póngase a orar. Ahora, entonces, cuando todavía no hemos sido librados de nuestros enemigos y esa tristeza invade nuestro corazón, la mejor medicina es ir a la oración. Déjeme llevarlo a dos rápidos aquí, puntos más. También podemos estar tristes cuando las cosas no salen como pensábamos, y eso es muy común. Cuando las cosas no salen como pensábamos, o cuando oímos cosas que no nos gustan. Eso es muy común. Cuando las cosas no salen como pensábamos. ¿Ha visto usted bien común el hecho? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las promesas que nosotros hacemos. Pero ¿cuántos han oído en alguna oportunidad? Por supuesto, aquí no hay nadie de esas características. Pero de aquellos que viajamos a nuestro país, sea usted de donde sea, como usted es, se mira así como australiano, usted fue a Australia. Y entonces llegó a su país y lo vieron con ropa distinta, lo vieron más blanquito. Antes, hermano, no se ponía nada en el pelo, ahora con su gel y toda la cosa. Lo miran raro, pues, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y obviamente eso causa hasta cierto punto un deseo de tener lo que la otra persona tiene, es algo muy normal. Y entonces le dice a alguien allá, mira, ¿y si yo me fuera allá? ¿Me echas la mano? Y entonces el bandido o la bandida que va de aquí, no a Australia, sino ya sabe usted a dónde, ¿verdad? Como dice, ¿cuándo se va a ir este hombre?
yo aquí nada más vengo por 2 semanas, no tengas pena, llega allá y allá esta es tu casa, ¿verdad? No te preocupes. Pero dentro está diciendo, este no se va a ir, hombre, mejor, ¿para qué me voy a poner a pelear aquí? ¿Va? Le digo que sí. No tengas pena, ya yo te echo la mano. Es más, yo soy dueño de una compañía y mentira, soy dueño de una compañía y ahí vas a trabajar conmigo, ¿verdad? Y entonces, cuando menos lo espera, al cabo de 1 año y medio, le suena el teléfono. Mira, amigo, ¿qué crees? Y ya sabes, no voy a decir que está por acá. Estoy aquí. ¿Ah, de veras? ¿Cuándo llega? ¿Y en qué estado estás? No, estoy aquí ya en tu casa esperándote. Yo he oído historias así. Gente que ha estado llorando, diciendo, porque yo les pregunto en algún momento determinado, mire, pero entonces, ¿pero por qué se vino si está tan mal? Y usted dice que ya estaba bien. Déjele cuento. Fíjese que vino un primo, vino un tío, vino lo que sea, y me dijo que no me preocupara, que aquí. ¿Y qué pasó? Mentira. Luego no me contestaba el teléfono. ¿Ya? O llegué y me inventó que las cosas se habían ido mal, que lo habían sacado, que la mujer se divorció de él y lo dejó en la ruina, y entonces ahora pues estoy sin nada, ¿verdad? En una situación así. ¿Nunca ha oído usted ese tipo de historia? ¿Eh? Se da muy seguido, ¿no? En algún momento. Y es que vale que esa persona esté triste porque obviamente las cosas no le salieron como esperaba. Ahora le voy a decir algo. Lo que Dios dice cumple. Lo que pasa es que nosotros a veces acomodamos las promesas, los mensajes de Dios a nuestra conveniencia. Y quisiéramos que las cosas salieran a nuestra manera. Una de las comunes o un común ejemplo es cuando el Señor vino y le dijo a los apóstoles, conviene que suba a Jerusalén. Pero ellos no querían oír eso. Ellos lo que querían oír era, ¿saben qué? Vamos a organizar a todo el pueblo. Comida no hay problema porque ustedes saben que con unos panitos y unos peces yo alimento un ejército. Pero no era eso lo que Dios tenía en el plan. Él iba a subir, iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Pero ellos no querían oír esto. Cuando el Señor ya resucitado va caminando a una aldea que se llama Emaús y encuentra a unos discípulos ahí en Lucas 24:17, dice que les dijo, ¿qué discusiones son las que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Estaban tristes y le comenzaron a decir, tú eres el único que no ha oído lo que ha pasado en Jerusalén acerca de Jesús, que nosotros creíamos que era el Cristo. Hermano, seguía siendo el Cristo. Lo único es que el plan no se había desarrollado como ellos hubieran querido. Y por eso dice que estaban con semblante triste. Juan capítulo 16, verso del 5 al 8 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Cuando el Señor les hablaba acerca de la cruz, inmediatamente los judíos sentían, no. Hermano, mire, es como que Dios nos dijera hoy, pueblo, viene una tremenda bendición en tu futuro. Hay cosas maravillosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído. Y nosotros inmediatamente decimos, eso va a pasar la otra semana. Pero ¿qué si Dios nos dijera, pero no las vas a ver en esta tierra? Te esperan en la eternidad. ¿Cuál es la reacción? Yo creí que era ya. Bueno, cuando pasen 1000 años va a decir usted, qué rápido se fue el tiempo. Porque para el Señor dice que un día o 1000 años son como un día, lo dice Pedro, en ese caso. Dios va a cumplir su promesa. Amada iglesia, Dios va a cumplir su promesa. Cada lágrima va a ser enjuagada, hermano. Ya no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. Se va a cumplir la palabra cuando dice, ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverán a Sión cantando y ya no habrá más lugar para la tristeza, ya no habrá más lugar para el dolor. Dios va a cumplir su promesa. Ahora, es en el tiempo de Dios, es en el plan de Dios. Dice en el capítulo 55 de Isaías, cuando nosotros reconocemos, nos sometemos a la voluntad de Dios y le decimos, Señor, tú conoces mejor que yo los tiempos, conoces mejor que yo las épocas, Señor, y lo único que voy a hacer es creerte.
Isaías 58, del 8 al 11, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Por eso, quizás ese canto que cantamos, me gusta mucho la frase que dice: ¿quién lo diría? ¿Quién diría que usted debe estar en estos negocios de ser cristiano, en esto de plantear su mirada hacia lo eterno, hermano? ¿Quién diría eso, verdad? Dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. And I praise God for that. Yo lo alabo por eso. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo. Si Dios ha dicho que va a levantar a la iglesia y que ni las puertas del infierno van a prevalecer, Dios va a cumplir que va a levantar a la iglesia y ni las puertas del infierno van a prevalecer. Si Dios ha dicho que nos va a transformar y nos va a arrebatar, eso se va a cumplir, porque Dios cumple lo que promete. Dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán sus palmas. Concluyo con esto. Hay una tristeza que viene de Dios. Tenemos que identificar si esa tristeza nos lleva al arrepentimiento porque hemos actuado en desacuerdo a lo que Dios quiere. Es la única tristeza que viene de Dios. Pero cuando nos arrepentimos, eso es siempre para nuestra edificación. Ahora, cuando hay otro tipo de tristeza, debemos pelear, pero no a nuestro modo, no con nuestras armas. Debemos pelear como lo vemos que pelearon estas personas que sufrieron ese tipo de tristeza. Ahora, debemos pelear en contra de la tristeza. No podemos quedarnos adaptados. Hay tristeza en el trabajo, hay tristeza por lo que pasa, hermano. No podemos quedarnos en ese ambiente de tristeza, porque la tristeza es una enfermedad que Dios no quiere para nosotros. Debemos pelear en contra de la tristeza porque la tristeza trae sueño y deprime. En Lucas capítulo 22, verso 45 al 46, escuche. Lucas 22, 45 y 46 dice: cuando se levantó a orar, o se levantó de orar, cuando está en el huerto orando, fue a los discípulos y los halló dormidos, oiga esto, los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dígame si no, cuando uno está triste, es como un acompañante, ese sueño, hermano. Es como cuando alguien dice que ha sufrido alguna herida, ha perdido mucha sangre. Hermano, los paramédicos le hablan y lo tratan de mantener despierto, porque si se duerme, puede ser que no regrese. Haga de cuenta que espiritualmente hablando, por más que sea la aflicción, por más que sea el problema, hermano, no se duerma. Le repito, por más duro que sea en la etapa que está pasando, amados hermanos, no se duerma. Muchos que se duerman no regresan. Por eso el Señor vino y les dijo, no le dijo: ay, pues sí, muchachos, duérmanse pues ya que están cansaditos. Le dijo: levántense y oren. Por eso los paramédicos quizás están: hey, are you with me? What's your name? Y el otro: ay, ¿qué le importa mi nombre? Estoy muriendo y estoy preguntándome que cuál es mi nombre. Hermano, no, la intención es: no se duerma. Cuando usted mire a él que está dormido, dígale: mire cuáles son las promesas que Dios le dijo. Mire cuáles son las victorias que Dios ha ganado con usted. Mire cuál es la proyección que tiene en su vida espiritual. Y quizá el otro no quiere saber nada de eso. Lo único que usted está haciendo es que no se duerma. Porque puede que de ese sueño no se levante. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Proverbios 15:13 dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero la tristeza del corazón quebranta el espíritu. Entonces le concluyo con este pasaje. Jeremías 33 del 1 al 3, usted lo sabe muy bien. Jeremías está en un pozo, lo metieron en un pozo porque estaba diciendo lo que Dios dijo que dijera. En una cisterna, no era pozo, era cisterna. Dice, vino a mí la palabra del Señor, o vino la palabra del Señor a Jeremías por segunda vez mientras estaba detenido en el patio de la guardia, diciendo, así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Solo a través de la oración se puede accesar. You can only access to those things through prayer. Es la única manera. Ni por consejería, no, solo a través de la oración. Ahí. Clama a mí, yo te responderé y te revelaré esas cosas. Y en el versículo de 6 al 11 le comienza a revelar realmente lo que iba a pasar más adelante. Dice el 6 al 11, he aquí yo le traeré salud y sanidad, los sanaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad, restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel y los reedificaré como eran al principio, los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí, y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, que oirán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo le doy. Así dice el Señor. En este lugar del cual decís vosotros es una desolación, sin hombres y sin animales, voz de gozo, voz de alegría, voz del novio y voz de la novia, la voz de los que dicen, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Cada vez que nosotros ponemos en práctica esto, que viene siendo un factor común, clama a mí y yo te responderé, el Señor nos hará ver las cosas inaccesibles y las bendiciones que están sobre nuestra vida. No importa qué esté pasando usted hoy. No importa los momentos de tristeza que puedan venir, hermanos. Dios siempre va a cumplir su palabra. Y tenemos que llegar no acostumbrarnos a la tristeza, sino poder en esos momentos confiar en Dios, porque Dios le va a revelar y va a cambiar la tristeza en alegría y gozo. Amén. Buen